El presidencialismo mexicano. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para motivar la reflexión. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, eso depende del presidente o el presidente tiene que resolver esto? Imagino que sí, ¿verdad? Tal vez en su casa o en la televisión o en alguna conversación entre adultos que hayan escuchado por casualidad. Esa idea de que el presidente lo puede todo o casi todo no surgió de la nada. Tiene una historia, una explicación, y eso es precisamente lo que vamos a descubrir. El tema de nuestro video de hoy es el presidencialismo mexicano. ¿Qué es? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se consolidó? ¿Y por qué es importante que ustedes, como jóvenes, lo conozcan? Para entender el presidencialismo, primero necesitamos recordar algo que seguramente ya han escuchado en la clase, la división de poderes. Cuando México nació como nación independiente y se organizó como Estado moderno, sus fundadores sabían que concentrar todo el poder en una sola persona era peligroso. Por eso, desde la primera Constitución de 1824, se estableció que el gobierno estaría dividido en tres poderes: el ejecutivo, que es el presidente y su gabinete; el legislativo, que son los diputados y senadores; y el judicial, que son los jueces y tribunales. La idea era que estos tres poderes se vigilaran entre sí, que ninguno pudiera hacer lo que quisiera sin que los otros dos lo limitaran. A esto se le llama sistema de pesos y contrapesos. Ahora bien, aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasó cuando uno de esos poderes empezó a crecer demasiado? Imaginen lo siguiente. Tienen tres amigos cargando juntos una mesa grande. Cada uno sostiene un lado. Si uno de esos tres empieza a jalar hacia su lado, la mesa se desequilibra y los otros dos pierden el control. Eso precisamente es lo que ocurrió en México con el Poder Ejecutivo. Un estudioso muy importante del derecho mexicano, llamado Jorge Carpizo, explicó que el presidencialismo se refiere a la predominancia del Ejecutivo sobre los otros poderes. Gracias a que el presidente pudo hacer uso no solo de las facultades que le daba la Constitución, sino de otros poderes que iban más allá de ella, colocándolo por encima de los demás órganos del Estado. En palabras más sencillas, el presidente tenía tanto poder y encontró tantas formas de ejercerlo que los otros poderes casi no podían hacerle frente. A eso le llamamos presidencialismo. Ahora bien, vamos a ver de manera concreta qué podía hacer el presidente para que entiendan la magnitud de su autoridad. La Constitución de 1917, que nació después de la Revolución Mexicana, reconoció al Poder Ejecutivo como poder supremo. Entre las facultades que tenía el presidente podemos mencionar las siguientes. Era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, mandaba al ejército. Representaba a México ante otros países en el plano internacional. Tenía la facultad de proponer leyes al Congreso. Nombraba a todos los secretarios de Estado, o sea, a los jefes de cada ministerio del gobierno, y dirigía la política exterior del país. Pero no solo eso, el presidente era también la autoridad máxima en materia educativa, agraria y militar, y además podía presentar iniciativas de ley directamente, lo cual, según los especialistas, se parece más a los sistemas de gobierno del antiguo régimen europeo que a una república democrática moderna.
Permítame ilustrarlo con un ejemplo. Imaginen que en una escuela el director no solo administra el edificio, sino también decide qué materias se enseñan, quién puede ser maestro, cómo se gasta cada peso del presupuesto y además nadie puede cuestionarle absolutamente nada, ni los maestros, ni los alumnos, ni los padres de familia. ¿Les parecería justo esto? ¿Sentirían que hay democracia en la escuela? Seguramente no, pues algo muy parecido a eso fue lo que vivió México durante gran parte del siglo XX. Muy bien, ya sabemos qué es el presidencialismo y cuánto poder concentraba la figura presidencial. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Cómo fue posible que este sistema se mantuviera durante tanto tiempo? ¿Qué lo sostenía? Hay dos factores fundamentales que explican esto, y quiero que los tengan muy presentes. El primer factor, el partido político hegemónico. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, conocido como el PNR. Este partido fue creado precisamente para organizar y controlar las sucesiones presidenciales, es decir, para decidir quién sería el siguiente presidente de México. Con el tiempo, este partido se transformó en 1938, pasó a llamarse Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, y en 1946 adoptó el nombre que todos conocemos, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Un dato curioso, durante más de 70 años, desde 1929 hasta el año 2000, todos los presidentes de México pertenecieron a este mismo partido. 70 años sin que ningún otro partido ganara la presidencia. ¿Se imaginan eso? Y aquí viene algo que nos dice mucho sobre cómo funcionaba el sistema. En 1940, a pesar de que había una fuerte oposición en contra, Manuel Ávila Camacho ganó la elección presidencial gracias al enorme respaldo del presidente saliente, el general Lázaro Cárdenas. El presidente que se iba tenía una influencia decisiva sobre quién sería el siguiente. A esta práctica se le conoció popularmente como el dedazo, porque el presidente prácticamente señalaba con el dedo a su sucesor. Aunque en 1939 Manuel Gómez Morín fundó el Partido Acción Nacional, el PAN, respaldado por grupos católicos y conservadores, la hegemonía del PRM y luego del PRI en el panorama político fue prácticamente absoluta durante décadas. Ahora, imaginemos otra situación. Están jugando un partido de fútbol y el árbitro resulta ser el hermano del capitán del equipo contrario. ¿Confiarían en sus decisiones? ¿Les parecería que el juego es justo? Por supuesto que no. Pues bien, algo muy similar ocurría en México con las elecciones. Entre 1917 y hasta 1990, la vigilancia de los procesos electorales estuvo en manos de juntas locales, comisiones, la Secretaría de Gobernación y los propios diputados y senadores, todos vinculados al partido en el poder. No existía un gobierno verdaderamente independiente que garantizara que las elecciones fueran limpias, transparentes y justas. No fue sino hasta el año 1990 que se creó el Instituto Federal Electoral, el IFE, como un paso importante hacia la imparcialidad en los procesos electorales. Esto quiere decir que durante casi todo el siglo XX, México careció de un árbitro imparcial en sus elecciones, y sin árbitro imparcial es muy difícil que haya competencia justa. Estas dos circunstancias,
El partido hegemónico y la ausencia de instituciones electorales independientes fueron el sustento sobre el que se edificó el presidencialismo mexicano. Llegamos ahora a uno de los aspectos más importantes de este tema, y quiero que reflexionen sobre lo que les voy a decir. ¿Qué pasaría si a todo lo que escuchan en la radio, ven en televisión y consumen en sus redes sociales estuviera controlado por una sola voz, con un solo mensaje, diseñado para que nunca cuestionaran al gobierno? Hoy en día, con Internet y la diversidad de fuentes de información, eso sería más difícil. Pero en el siglo XX, esa era la realidad de millones de mexicanos. Los medios de comunicación de la época, como la radio, la televisión, especialmente el consorcio Televisa y la industria cinematográfica nacional, con muy honrosas excepciones, contribuyeron a difundir una narrativa construida desde el Estado. El objetivo era mantener a la población dentro de un modelo de control político que siempre terminaba beneficiando al partido hegemónico, el PRI. No se trataba de una dictadura con tanques en las calles, ni de un gobierno que fusilara abiertamente a sus opositores, como ocurrió en otros países de América Latina. Era algo más sutil, más silencioso, pero igualmente poderoso. Un sistema que controlaba la información, que premiaba a quienes se alineaban y que marginaba a quienes cuestionaban. Por eso el escritor peruano Mario Vargas Llosa y el cineasta mexicano Luis Estrada describieron a este periodo con una frase que se volvió muy famosa: la dictadura perfecta. ¿Perfecta? No porque fuera buena, sino porque era tan eficaz en su control que ni siquiera parecía una dictadura. Se disfrazaba de democracia, se renovaba cada 6 años con elecciones y mantenían las formas de un Estado republicano, mientras que por dentro concentraba el poder de maneras que una verdadera democracia no lo permite. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero cerrar con algunas ideas que me parece importante que se lleven. Hoy aprendimos que el presidencialismo mexicano no fue algo que simplemente ocurrió por casualidad, fue el resultado de decisiones históricas muy concretas. Una constitución que concentró demasiado poder en el Ejecutivo, un partido político que dominó la vida pública del país durante décadas sin una competencia real y la ausencia durante mucho tiempo de instituciones verdaderamente independientes para organizar y vigilar las elecciones. Aprendimos también que el control de la información fue una pieza clave de este sistema y que intelectuales y artistas como Vargas Llosa y Luis Estrada tuvieron el valor de nombrarlo con toda claridad: una dictadura perfecta. Pero quiero que se lleven algo más. La historia de México no termina aquí. Las instituciones fueron cambiando, la sociedad fue exigiendo más y poco a poco se fueron abriendo espacios para una democracia más genuina. Ese proceso todavía está en marcha y ustedes ahora son parte de él. Conocer de dónde venimos como país nos da herramientas para entender dónde estamos y para imaginar hacia dónde queremos ir. Un ciudadano informado es mucho más difícil de manipular que uno que desconoce su propia historia. Los invito a que sigan cuestionándose, a que lean, a que investiguen y no den por sentado todo lo que escuchan. La mejor forma de honrar a quienes lucharon por construir una democracia más justa en este país es ejerciendo con responsabilidad y conciencia los derechos que tenemos aún. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden, suscríbanse al canal, no les cuesta nada y no les quita mucho tiempo.
y me ayudan bastante. Denle al botoncito de me gusta y compartan. Saludos.